Oh, santo, santo, santo. Eres digno, Señor, eres digno. Te celebramos hoy, Señor. Celebramos, Señor, nuestros corazones, nuestras bocas, Señor, nuestras manos, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo celebra tu presencia, celebra tu dignidad, celebra tu santidad, celebra tu poder, Señor. Gracias, gracias por este tiempo que podemos exaltarte, unidos, Señor, en un mismo espíritu, un mismo corazón, una misma mente, Señor. Nos reunimos aquí, Señor, también físicamente, Padre, adorándote a ti, Señor. Tú mereces toda adoración, todo reconocimiento, Señor. Aleluya. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Gracias, gracias, Rey. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Buen día. Gloria al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero ir con ustedes a trabajar este tema que de alguna manera es una continuación de la escuela. Y es una continuación porque ya el Señor lo había advertido antes. O sea, nosotros tuvimos una intercesión el 10 de febrero, preguntándole al Señor, y de esto voy a hablar un poco, y el Señor estuvo, por un lado, confirmando lo que se fue soltando en la escuela, ¿no? Entonces quiero ir con ustedes a Cantares, capítulo 2, versículo 11 y 12. Cantares, capítulo 2, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: porque ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado. Es profético, ¿no? Y se ha ido. Y sí, se despejó, ¿no? Y se ha ido. Las flores aparecen en el campo, el tiempo de la poda ha llegado, y el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. Es interesante ver cómo el Señor se adelanta a los tiempos. Les decía que en febrero, 10 de febrero para ser exactos, tuvimos una intercesión con los equipos ministeriales para justamente preguntarle al Señor cuál sería la palabra que nos iba a guiar en el mes. Sí, claro, estábamos metidos con el tema de los dones del Espíritu, que no lo habíamos terminado, y entendíamos que era para ese tiempo y teníamos que terminar eso. Lo había dado el Señor también. Y bueno, considerando que habíamos empezado ya tarde, ya era el 10 de febrero, entendimos que bueno, sería febrero o marzo, ¿no? Y además nos venía a la escuela, y en ese momento tenía una muy leve idea de lo que iba a trabajar en la escuela, si tendría palabra, digamos, para un día de los 4, un día solamente, no tenía todavía todo el panorama completo. Así que evidentemente no era para ese tiempo, para estos días pasados de febrero, pero este viernes pasado, revisando un poco el audio de esa intercesión, me di cuenta que mucho de lo que se dijo ahí, quizás en forma críptica, en forma de palabras, o sea, de ejemplos, era lo que se estaba por soltar en la escuela, ¿no? Entonces justamente entiendo que esa palabra que se soltó ese 10 de febrero era para este tiempo post-escuela, por así decirlo. No sé si recuerdan que en uno de los días de la escuela, el Señor, en medio de la adoración, me mostró una escuadrilla, por así decirlo,
de un escuadrón de ángeles que caminaban por la calle en formación, que iban de derecha a izquierda, o sea, ubicado en el lugar, desde el Plumerillo hacia Mario Bravo. Y era una formación de ángeles. Y en ese momento lo mencioné sin saber qué era o qué sentido tenía. Pero después, creo que fue en el último día, que el Señor mostró un poco que se refería a eso, a un nuevo tiempo que venía sobre la iglesia, básicamente, la congregación o las congregaciones, el barrio, algo así. De hecho, estamos en una acción para limpiar las calles, no solamente limpiarlas, sino aplacar todo ese espíritu de violencia que se ha desatado, y entendemos que el Señor nos dio una estrategia para hacerlo y depende justamente de todos nosotros, porque si el Señor nos esa tierra es justamente para que gobernemos sobre ella. Y quiero entonces compartirle un poco de lo que estuve viendo a partir de esa intercesión, escarbando un poco en las Escrituras, preguntándole al Señor de qué trataba esto, qué quería hablar, qué quería decir el Señor para este tiempo. Y una de las cosas que vimos en la escuela justamente era que el reino estaba centrado en la persona de Jesús, ¿sí? Eso creo que es básico, ¿sí? Y Dios escogió, el Padre escogió a Jesús como aquel portador del reino, aquel que venía a restaurar el reino, ¿sí? Y como dijimos, el reino estaba personificado en la persona de Jesús. O sea, él decía, el reino está aquí, está en medio de vosotros, porque el reino estaba contenido en él, y a medida que él soltaba palabras, ministraba, sanaba, hacía milagros, liberaba a los endemoniados, se iba manifestando el reino de Dios, más allá de esos milagros que son de provisión, ¿sí? Como aquella alimentación de los 5.000, de los 4.000, etcétera, etcétera. De modo que lo que había perdido Adán por causa de su pecado, lo traía nuevamente Jesús para entregarlo nuevamente, en este caso al hombre transformando, al hombre regenerado, el hombre renacido, que va a ser justamente en forma corporativa la iglesia. El punto es que no hay reino sin la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es lo central, la clave. Señor, si no hay Cristo, no hay reino. O sea, olvidemos, ¿no?, de gritar, de patalear, de decir inclusive a ángeles, a esto o aquello. Si no está Cristo, no hay reino. Ahora, yendo hacia atrás en la historia bíblica, en una oportunidad notamos que Moisés pidió ver el rostro de Jesús, el rostro de Dios. En Éxodo 33 tenemos esa petición de parte de Moisés y la respuesta que le da Dios. Dice 33 a partir del versículo 18, y él dijo: muéstrame tu gloria. Y le dijo: yo haré pasar mi gloria delante de ti y proclamaré mi nombre, Yahvé, delante de ti. Y tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Dijo también: no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Yahvé: he aquí un lugar junto a mí, donde tú estarás de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto por ti. Son interesantes acá dos cosas. No voy a predicar sobre el pasaje en particular, pero hay dos cosas interesantes. Dios mismo pasará proclamando su propio nombre. Eso es interesante, ¿no? Él va a declarar lo que es su nombre. Ahora, lo leímos recién y uno podría decir: ¿y eso solamente es su nombre? Bueno, hay que ver cuál es el contenido de todo eso, ¿no? Y en segundo lugar, el lugar donde está Moisés parado, está sobre la roca. En el momento que Dios pase por ahí, le va a poner la palma, lo va a meter en la hendidura de la roca, le va a poner la mano, no va a poder verlo. Cuando pase, le va a sacar la mano y ahí va a poder ver la espalda, pero no el rostro, ¿no?
Ahora, en el capítulo siguiente, versículo 34, 5 al 7, dice lo siguiente, capítulo 34, dice: y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él mientras invocaba el nombre de Yahvé. Y pasó Yahvé por delante de él, proclamando: Yahvé, Yahvé, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y acá vemos que Moisés estaba invocando el nombre de Yahvé y Yahvé pasa proclamando su nombre. Y es interesante lo que dice acá porque se presenta. Lo primero que habla, como dice en el capítulo anterior, que Dios iba a decir, donde la misericordia y la verdad van primero, pero también está la justicia. O sea, una cosa no quita la otra. Ahora, en la intercesión que tuvimos a principios de febrero, mientras estábamos en adoración, percibimos una brisa agradable, un viento, pero muy suave, que pasaba al lado nuestro, y con esa brisa había una sucesión de ángeles que pudimos percibir, pero la particularidad de toda esta sucesión de ángeles, y me hace recordar justamente a la visión que tuvimos en la escuela, en esa sucesión de ángeles todos iban proclamando el nombre de Jesús. O sea, pasaba uno, decía Jesús, pasaba el otro, decía Jesús, y así toda una fila y todos diciendo Jesús, 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 Jesús. Y el Espíritu Santo nos hizo resaltar dos aspectos de esa experiencia que quiero compartirles, que me parece que son muy relevantes, ¿no? Porque finalmente esos ángeles iban proclamando el nombre de Jesús, ¿no? Y me hizo acordar esta experiencia que tuvo Moisés con Dios, ¿no? Algo para tener en cuenta son dos cosas que tienen que ver con el nombre de Dios y con la persona de Jesucristo, ¿no? En primer lugar, cuando Jesús desarrolla su ministerio terrenal y está terminando el ministerio terrenal, dice una cosa en Juan 17, 6 al 8, dice: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste. Ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste, ¿no? Es muy interesante porque ahí Jesús mismo dice: manifesté tu nombre a los hombres. O sea, él mismo proclamó el nombre del Padre. Se lo proclamó básicamente a los discípulos lo tomaron esto. Hay otros que lo escucharon y dijeron: interesante, con tal que me dé de comer, o sea, va por los panes y por los peces, pero hay otros que sí tomaron su palabra. El Padre le había dado ciertas palabras para compartir, Él le dio esas palabras, ellos las recibieron y entendieron que Jesús había venido justamente del Padre. Ahora, en el versículo anterior, Jesús le pide al Padre que lo glorifique con la misma gloria que tenía antes de que el mundo fuera. Y esto, o sea, puede ser una petición un poco exagerada, pero él dice: bueno, pero yo manifesté tu nombre, ¿no? Ahí empieza a explicar. Él manifestó tu nombre, ya está. Esa es la misión que me diste. Las palabras que tú me diste, yo se las di. O sea, ya está. Ahora glorifícame con esa gloria. Y Dios glorifica a Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Fíjense, Filipenses 2:9 dice: por lo cual también lo exaltó Dios hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Si lo ponemos en términos hebreos, ahí cuando dice y le dio el nombre, le dio el Hashem. Y Hashem quiere decir literalmente el nombre, pero es la forma en la cual los judíos de la época
y actualmente también se refieren a Dios. Él es el nombre, ¿sí? Para no decir la palabra Dios, porque para ellos esto es muy sagrado, dicen Hashem, es el nombre. Entonces, esto es una expresión sustituta de Dios. Es decir, Jesús es la expresión de Dios. El Padre le dio a Jesús, en el nombre de Jesús, todo el peso de gloria. O sea, decir Jesús y decir Dios es sinónimos, ¿no? O sea, esa es la manera en que el Hijo glorificó al Padre, el Padre está glorificando al Hijo, obviamente sentado a la diestra, y todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, cuando Dios pasa al lado de Moisés proclamando su nombre, es Jesús proclamando el nombre de Dios, proclamando su propio nombre, proclamando el nombre del Padre. Entonces, Él está proclamando a Jesús, o Jesús está proclamando al Padre. Pablo va a decir que en Él reside toda la deidad, Colosenses 9, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Es decir, corporalmente está en su cuerpo. No estaba hablando de una situación preencarnación, no, es posencarnación y también post-resurrección. O sea, en el momento que está en la encarnación, toda la plenitud de la deidad vive corporalmente en Él. En la persona de Jesús, está todo Dios, está el reino, están todas las llaves, están todos los recursos, están todas las bendiciones, está todo el cumplimiento de las promesas, está toda la palabra creativa y redentiva. Todo está en Él, porque Dios está en Él, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que apreciar, y nosotros percibíamos en esa intercesión, esa sucesión de ángeles diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Se estaba proclamando el nombre de Dios, y creo que eso no es detalle menor, que toda una escuadrilla de ángeles viniera proclamando constantemente el nombre de Jesús, ¿no? Y volviendo a lo que experimentó Moisés, y esa proclamación divina del propio nombre, justamente es curioso que manifiesta primeramente la misericordia, la verdad, y después su justicia. Vuelvo a repetir ese pasaje, Éxodo 34, 6 y 7 dice: y pasó Yahvé por delante de él, proclamando: Yahvé, Yahvé, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que caiga sobre él, ¿no?, la iniquidad, transgresión y pecado, tres formas de pecado, por así decirlo en términos generales, pero que de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que en Jesús tenemos, por así decirlo, la combinación perfecta de misericordia, verdad, justicia, juicio. Y claro, esto va en línea con lo que dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, la misericordia y la verdad van delante de su rostro, y justamente es lo que primeramente se adelanta para que la justicia no sea una justicia punitiva, sino sea una justicia restauradora. Va con la misericordia y la verdad para atraerlos a la justicia y ellos reciban la justicia de Dios. O sea que todos seamos justificados, ¿sí? Pero bueno, la justicia y el juicio siguen siendo el fundamento de su trono, y eso es ineludible. Estos ángeles no hacían otra cosa que declarar el nombre de Jesús. O sea, como para que no quede ningún tipo de duda, margen de duda sobre en qué debe estar centrada toda nuestra vida. O sea, Jesús debe gobernar todos los aspectos de nuestra vida. Él va adelante, Él va a los costados, Él lo está guardando, Él va a la retaguardia. Todos estamos cubiertos por Jesús. Y estaban llenando todo ese espacio en el cual nosotros estábamos en el Espíritu, todo ese espacio, entre comillas, no espacio, todo ese ámbito espiritual con su nombre. Y me hacía recordar justamente al pasaje en el cual este ángel proclama por el cielo del medio, o el raquía,
ahí en Apocalipsis 14, 6 y 7, el Evangelio eterno, ¿sí? Iba por el Raquía, iba proclamando el reino, el Evangelio eterno, y nosotros veíamos estos ángeles que caminaban como viento, ¿sí? O con el viento, proclamando el nombre de Jesús. Bueno, estos ángeles proclamaban permanentemente el uno y el otro el nombre de Jesús, así continuamente el nombre de Jesús estaba llenando la atmósfera. Y esa proclamación angelical también me hacía recordar a lo que ocurría en el trono, en el cielo mismo, ¿no? Leemos en Apocalipsis, es interesante lo que pasa acá. Apocalipsis capítulo 5, 11 al 13, dice: y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: dignos el corderito degollado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oía decir alabanza y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Es muy interesante porque una adoración que se establece en el trono, y ahí están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, todos estaban adorando al Señor. Algo que fue explosivo, fue concéntrico, fue expansivo como una onda que se expande por todo y llega a toda la creación, y toda la creación está alabando a Dios. Y después dice, inclusive en el Salmo 150, dice: todo lo que respire alaba a Dios. O sea que había todo el universo, toda la creación estaba adorando a Dios. Esto me dice una cosa: si uno quiere estar alineado con el trono, tiene que abrir los oídos y escuchar la adoración que está en el trono para replicarla, para estar adorando. Y ahí no creo que estuvieran adorando así, brazos cruzados, sentados, alabado sea tu nombre, Jesús. Así, no creo que había toda una explosión de alabanza, porque es como una onda expansiva, boom, una campana, y llena todo el ambiente. Bueno, la adoración nuestra también debe llenar todo el ambiente. Así que si nos queremos unir a lo que está ocurriendo en el trono, tenemos que comenzar a unirnos en adoración. Y toda cosa creada se une en una misma intención cuando adora, porque sabe a quién está adorando, sabe por qué está adorando y sabe lo que está adorando, es decir, lo que escucha del trono. Y esto tiene implicancias tremendas, ¿no? Porque habla justamente de un alineamiento, de todo un funcionamiento de toda la creación trabajando al unísono. Ahora, que toda la creación se encienda en la adoración habla de un reconocimiento de toda esa creación al que está sentado en el trono. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Cómo adoramos nosotros? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué entusiasmo? ¿Con qué ganas? ¿Con qué garra, por así decirlo? ¿Con qué involucramiento? Y acá es muy clave esta palabra involucramiento, porque no es solamente el cantar. O sea, cantar está bien y es parte, porque es la parte física, por así decirlo, que se expresa, pero también tiene que ver, como decíamos en la escuela, el tema del compromiso, ¿no? No es simplemente cantar por cantar, sino tiene que haber una relación 24/7 con el Señor, un compromiso 24/7 con el Señor, para que esa expresión realmente sea que porta nuestra naturaleza entregada, regenerada por el Señor, ¿no? Qué entusiasmo le ponemos a la adoración. Ahora, volviendo por un momento al tema de esta expresión angelical diciendo Jesús, Jesús, esa manifestación, uno puede decir, es un poco monótona, ¿no? Siempre diciendo lo mismo. Está bien que el nombre del Señor es fundamental, encierra todo, y ciertamente lo hace, y nosotros un poco es descubrir, permítame esa expresión, ¿no? Descubrir, pues, es una revelación. Lo que significa ese nombre para nuestras vidas, lo que se nos ha revelado de parte de Dios
para cada uno de nosotros. No es simplemente 5 letras y un pronunciamiento religioso, sino tiene que ver con una revelación. Entonces, sabemos que esa palabra Jesús es la traducción griega, o sea, la versión castellana de la versión griega de la palabra Yeshua en hebreo, que es el salva, ¿sí? Y que la salvación no es solamente un momento, bueno, el momento del nuevo nacimiento, yo soy salvo, la salvación es un instante, es una experiencia momentánea, pero la salvación es un ambiente espiritual en el cual uno ingresa y como que se va descubriendo todo y estamos en el ambiente de la salvación y el Señor empieza a abrir puertas en ese ambiente de salvación donde están todos los recursos que Jesús consiguió, ¿no? Entonces, para nada creo que es aburrido, permítanme las palabras, que quizás poniéndome en los pies de un mundano, ¿sí? Aburrido esto de Jesús, 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 Jesús. A ver, pensemos un poco para poner un ejemplo cotidiano. Si uno piensa lo que desayunó hoy, ¿sí? ¿En qué varió con lo que desayunó ayer? O lo que va a desayunar mañana. Y probablemente hace 10, 20, 30 años que estás desayunando exactamente lo mismo. ¿Te aburrís? Entonces, ¿cómo aburrirse de Jesús, donde Jesús no es monótono, no es repetitivo? El desayuno sí es repetitivo, ¿no? Siempre lo mismo. Tacita de café o lo que sea, galletita o lo que sea, pero siempre lo mismo. Variante más, variante menos. Hace 20, 30 años que estás desayunando exactamente lo mismo. Y nunca digas, ay, estoy aburrido de desayunar. Hoy voy a hacer ayuno. Avivamiento sería eso, ¿no? No lo haces, seguís desayunando y siempre lo mismo. Pero la palabra de Jesús abre todo un mundo de revelación y Jesús nunca es repetitivo. Así que difícilmente puede ser aburrido y aun cuando fuera lo mismo, vuelvo a repetirte, nunca te aburrís del desayuno, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros hacemos habitualmente y lo hacemos relativamente igual y nunca nos aburrimos. Ahora, otro ejemplo que aparece en la Biblia y que de alguna manera da la sensación de hacer algo repetitivo es cuando alrededor del trono están los serafines diciendo constantemente, santo, 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 Yahvé Sebaot, la tierra está llena de su gloria. Y los serafines no los vemos aburridos. Están en una situación de privilegio, pero están diciéndose constantemente, mutuamente, santo, 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 es el Señor Dios, Yahvé Sebaot, la tierra está llena de su gloria. Están declarando el propósito de Dios a pesar de que la situación ahí en Israel, particularmente en ese tiempo, era no menos que caótica, porque el rey Usías ya estaba muriendo, estaban sin rey y la gente no sabía qué hacer, ¿no? Pero de todos modos, no creo que los serafines, che, qué aburrido que está esto, ¿eh? Siempre diciendo lo mismo. En el momento que dejaban de decirlo, se les acababa su posición de privilegio ahí al lado del trono de Dios, ¿no? O sea, no se cansan de proclamar el nombre y el propósito de Dios permanentemente, están en un lugar privilegiado y entendamos que proclamar el nombre de Jesús es un privilegio. ¿Por qué? Porque el proclamarlo nos abre a esa revelación, o sea, percibir, entender y ser partícipe del propósito que tiene Dios, porque el Señor nos ha revelado eso. Al proclamarlo, eso se sigue abriendo. Entonces, si bien hay una proclamación que podría ser constante, lo que se abre a partir de esa proclamación no es monótono, al contrario, nos muestra las maravillas de Dios, nos muestra la persona de Dios, nos muestra todo acerca de Dios, y Dios nunca es repetitivo. Pero más allá de esto, hay algo tremendo en la proclamación del nombre de Jesús, ¿sí? Fíjate, dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
subsisten en él. La palabra sunistao o sunistano o sunistemi son tres palabras, las dos primeras son más modernas, por así decirlo, en griego más moderno, que la última, ¿no? Sunisteme sería la forma más antigua. Ahora, todas las cosas subsisten en él, sunistao, y ahora voy a explicar un poco la palabra esta sunistao. Segunda de Pedro 3:5 dice, porque intencionalmente les está oculto esto al mundo, que hace mucho tiempo existían unos cielos y una tierra que, sacada del agua, ha sido preservada, sunistao, a través del agua por medio de la palabra de Dios. Entonces, esta palabra, tanto en Colosenses como en Pedro, Jesús está diciendo que Él es el que mantiene todas las cosas juntas. Sunistemi viene de sun y de histemi. Histemi es estar parado, estar de pie. Sun tiene idea de conjunto, estamos conjuntamente o juntamente parados. O sea, en el caso de Colosenses uno dice, todas las cosas están unidas y digamos, conectadas, funcionando en conjunto, porque Él las sostiene. O sea, pensando nuevamente algo de que vimos en la escuela, pero en ese Génesis 1:2, que está todo desordenado y vacío, sin propósito, etcétera, etcétera, Él empieza a juntar todas las cosas y al final, capítulo 2, versículo 1, dice, terminó, completó todas las cosas, todo estaba funcionando perfectamente en un ámbito adecuado para desarrollar la vida del hombre y el propósito de Dios. Ahora, Pedro dice que la tierra se sostiene por la palabra de Dios. Esto lo vimos en la escuela. O sea, cuando le falta a través y usa como intermediario el agua. Cuando se saca el agua, la tierra se abre, ¿sí? Entonces la tierra se mantiene unida por causa del agua sobre la cual la tierra está. Si falta agua, ya hay problemas ahí. Pero hay algo también más interesante cuando leemos Lucas 9:32 y Pedro y los que está hablando del momento de la transfiguración. Dice, y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño, pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria y a los dos varones que estaban junto con él, está Moisés y Elías. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que no estaban simplemente ahí parados, estaban parados pero estaban unidos por Él. O sea que Él es el que une ley y profetas. Él es el que es la resurrección y la vida y está con ellos, o sea, sostiene la vida tanto de Elías como de Moisés, habiendo ya partidos o habiendo sido levantados o como quiere. O sea, Él es el que finalmente sostiene la vida y sostiene a todos los que están con vida, ¿no? Entonces, esos dos varones estaban de pie por causa de Jesús. Él los sostenía en pie, pero los mantenía unidos a Él, o sea, no estaban separados. Y si hoy nosotros podemos estar unidos y por mañana Dios mediante más, el que nos une y los que nos mantiene unidos, el que nos mantiene como pueblo, como ciudad y como nación, es Jesucristo. No es la buena intención, la buena onda que cada uno de nosotros tenemos. Es Jesucristo que mantiene a un pueblo unido, ¿sí? Esto es muy interesante porque Él es la fuerza de cohesión, es la fuerza de gravedad. O sea, la gloria de Él es la que mantiene y atrae a todos así, ¿no? Él dice, yo soy el pastor y las ovejas me siguen. O sea, Él es el que atrae a todas las personas. Así que veíamos que estos ángeles proclamando el nombre de Jesús estaban anunciando una verdad, la verdad obviamente, la verdad del nombre de Jesús que une, que sostiene, que da propósito, que da vida, que da identidad, etc. Ahora, ¿qué verdad estaba diciendo? Bueno, una de las cosas que puedo decir en relación a lo que Dios mostró en la escuela, es que algo que ocurrió, justamente algo que el Señor mostró en la cumbre de enero y que también nos mostró paralelamente, y esto lo compartí en su momento, justamente antes de la cumbre de enero, lo que pasaría este año, ¿sí? O sea, fue confirmado en varias oportunidades. Y esto tiene que ver con la intercesión también que recibimos, ¿no?
Una de las cosas que escuchamos después de ese pase de ángeles, y ahí hay dos cosas, ¿no? Una es esta. Perdón, una es la proclamación del nombre de Jesús. La segunda es esta que pudimos oír: la primavera ya llegó, y la voz de la tórtola. Escuchamos estas dos expresiones. Ahora, entendiendo que la Biblia fue escrita, digamos, con centro en Israel, eso está en el hemisferio norte, la primavera de allá es el otoño de acá, ¿sí? O sea, si la primavera llega allá, acá llega el otoño, ¿sí? Y la primavera está muy asociada con la Pascua, porque justamente es más o menos el tiempo donde la primavera astronómica, por así decirlo, llega a la tierra. Una de las cosas que el pastor Fernando compartió en la cumbre es que él tenía la percepción de que las estaciones se habían adelantado un mes. O sea, dentro de lo que es la estación, digamos, sabemos que, por ejemplo, el otoño acá, el otoño empieza el 21 de marzo. Bueno, eso se adelantó un mes. El invierno empieza en julio, eso se adelantó un mes. La primavera empieza el 21 de septiembre, todo se adelantó aproximadamente un mes. Es una percepción que se vio quizás por todo lo climático, pero creo que es más que climático, es un tema espiritual, porque finalmente lo que es climático, o sea, lo que es meteorológico, terrenal, es un reflejo de algo que se está moviendo en el Raquía, ¿no? Más allá de lo puramente matemático o geométrico de la inclinación de la Tierra para dar esa coincidencia con equinoccios, solsticios y demás, ¿no? Entonces, la primavera ya es el otoño acá en el hemisferio sur, y eso ya habría llegado. Ahora, déjeme decir esto primero. La primavera allá, recordemos que en la primavera se celebraba la Pascua se celebraba el 14 del primer mes, y el primer día del mes de Aviv, o del Aviv, es cuando dice Dios que este es el comienzo del año. O sea, nosotros tenemos el 1 de enero, ¿no? O sea, calendario gregoriano, pero del calendario bíblico empieza el 1 del mes de Aviv, o del Aviv. Digo del Aviv porque en rigor es así como dice la Escritura. Se dice que el nombre del primer mes es Aviv. Bueno, eso no es cierto. Nunca dice este mes se llama Aviv. Dice el mes del Aviv, que es el de el fruto, la semilla en la espiga. Eso quiere decir Aviv, pero no lo llama por nombre. Ningún mes tiene nombre, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que uno está acostumbrado a decir el mes de Aviv, o algunos dicen con el nombre arameo de Babilonia, Nisan, pero tampoco es Nisan ni es Aviv. Lo que pasa es que ciertamente los otros meses no les da una referencia a tema de cosecha, por así decirlo. Pero bueno, al margen de todo eso. Entonces, hay un cambio de año, hay un cambio de tiempo, hay un cambio de estación, pero también recordemos, según 2 Samuel 11:1, que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, bueno, en ese caso David no salió a la guerra, tendría que haber salido a la guerra, se quedó ahí mirando una novela, y así le fue. Entonces, ese es el tiempo de Pascua, es el tiempo de primavera, el tiempo donde era el momento donde había una situación
belicosa, salir a la guerra y confrontarse con otras entidades, con otros reyes para resolver algún determinado tema. Entonces, es un tiempo de conflictos, ¿sí? Este es un tiempo de conflictos. Con esto en mente quiero detenerme un poco en el tema de la tórtola, ¿sí? Porque yo escuché la voz de la tórtola, ¿sí? Dice el pasaje en cuestión, es el que hemos leído y me trajo justamente cuando escuché la voz de la tórtola, el pasaje de Segunda de Corintios, la tengo con Segunda de Corintios, ¿no? Cantares 2:12, perdón. Las flores aparecen en el campo, el tiempo de la poda ha llegado, el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. Es interesante porque leyendo en el contexto de este pasaje, Jesús, el amado, Jesús viene saltando sobre los montes. Esto me está diciendo algo porque los montes son figuras de autoridad. Y él viene saltando sobre los montes como él diciendo, tengo autoridad sobre todos los montes y voy jugando por arriba de ellos, o sea, voy saltando sobre ellos con plena autoridad. Y Jesús viene saltando sobre los montes, llamando a la iglesia para que se levante y vaya con él. Versículo 10, que vaya con él, porque el invierno ha pasado, terminó una estación. Ahora, vamos, levántate, iglesia, y empezá a caminar conmigo. Si yo voy caminando sobre los montes, vos venís caminando sobre los montes. Esto me habla de gobierno. Viene un tiempo de gobierno. Ya la iglesia tuvo bastante tiempo en invernación, ahora era tiempo de salir. Teniendo en cuenta que los montes entonces son figuras de autoridad, Jesús viene manifestando autoridad sobre las autoridades y viene con autoridad arrolladora, pero invitando a la iglesia a caminar, a saltar con él sobre los montes. Pero además, ¿dónde estaba la amada, la iglesia, en ese momento? ¿Sí? Dice versículo 14, oh paloma mía, tú que anidas en la hendidura de la peña, en la grieta escarpada, muéstrate, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y agraciado tu rostro. Ahora, cuando Moisés le pide ver el rostro, ¿dónde lo pone Dios a Moisés? En la hendidura de la peña. ¿Sí? Para que no lo pueda ver en su momento, le va a poner la mano y después le iba a ver la espalda, ¿no? Esto es esconderse en las heridas de Cristo, de la salvación. De tomar de toda su provisión para este nuevo tiempo. Uno está en esa hendidura, metido en la sangre, en las heridas de Cristo, entonces está revestido de Cristo en ese momento, con todas las herramientas provistas, con todo el perdón, con la salvación, con el Espíritu Santo, con todos los recursos del Espíritu Santo, ante la manifestación ahora del nombre de Dios. Pero ahora es momento de salir. Porque el Señor sigue, o sea, vas a ver la espalda, quiere decir que sigue. Ahora, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, ahora podemos seguirlo a Jesús, ¿sí? Ahora tenemos toda la capacidad, todo Cristo está en nosotros, de modo que tenemos esta invitación a seguir. Bien, estaba compartiendo el otro día, 2 días atrás, algo con el pastor Fernando, que, bueno, por un tema particular, ¿vieron las 7 iglesias de Apocalipsis que les dice arrepiéntense, arrepiéntense, arrepiéntense? A todos los ángeles les dice arrepiéntense, excepto a uno, que es la iglesia de Filadelfia. No tenía nada que arrepentirse, solamente le dice, te puse una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Ahora, ninguna de esas 7 iglesias existen actualmente. O sea, las 6 no se arrepintieron. Les dio un plazo, no se arrepintieron, listo, sacó el candelabro. Desapareció en el mapa. Y Filadelfia no tenía nada que... No entró. ¿Me está siguiendo? No entró por la puerta. Dios le había abierto una puerta, no entró. O sea, en el momento que tenían que entrar, Dios te abre la puerta. ¿Para qué? Para que entres. Y si no entro, ¿qué pasa? No quieres entrar en este nuevo tiempo. Este es un tema delicado, no querer entrar cuando Dios te está abriendo. O sea, Jesús
descendió al infierno, sacó toda la provisión, nos sacó a nosotros de las garras del infierno, te abro una puerta. No, mejor me quedo acá. Eso de mejor malo conocido que bueno por conocer. Y estoy con esa filosofía, no entro. ¿Qué pasa? Desaparece del mapa. Desaparece como iglesia. Entonces es un tema delicado, o sea, Dios no te está dando sugerencias. Si querés entrar, entra, después no, pero yo me quiero ir de vacaciones primero, tengo otras cosas que hacer. Después en tal caso, o sea, poner a Jesús como segunda prioridad te hace que te olvides de Jesús, te olvides del mandamiento. Sí, fue una idea, sí, cierto que Jesús me lo dijo. Bueno, lo que pasa es que Él sabe que estoy muy ocupado. No entrar cuando Dios te dice entrar, porque Él abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. Los del arca de Noé, sí, ya sabemos, ¿no? La historia, hasta Dios 7 días de changüí, pero ni con eso. Se cerró y después, sí, es que lo que pasa es que tenía algo que hacer, tuve que lavar la ropa antes de venir, porque se venía la lluvia y si no se seca antes de tiempo, entonces Dios tiene que entender. La iglesia de Filadelfia no pasó por la puerta que Dios había abierto. Y eso creo que es una palabra muy fuerte para nosotros, ¿no? Justamente para este nuevo tiempo. Abre un nuevo tiempo, mejor entrar en el nuevo tiempo. Y estamos hablando de esto hace ya bastante tiempo. El Señor está hablando que da un año, que da otro año, que da una puerta para prepararse, para entrar, que se cierra y que se cierra, ¿no? Permitime hacer esta observación. Se ha dicho muchas veces hay que sacar la iglesia a las calles. La iglesia tiene que estar en la calle. Bueno, yo tengo mis reservas con este tipo de expresión. Primero porque está mal dicha. Y les voy a hacer un ejemplo simplemente. La semana tiene 168 horas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas horas la iglesia está metida en un templo? De esas 168 horas, ¿cuántas horas está metida? Ponele en una iglesia más tradicional 8 horas a la semana. Las 160 horas restantes están en la calle. O sea, no me digas que hay que sacar la iglesia a la calle. La iglesia está en la calle mayormente. Por eso de congregarse no hay nada malo, es bíblico. El punto es que la iglesia no está haciendo en la calle lo que debería estar haciendo. Porque si bien físicamente está en la calle, mentalmente está dentro del templo. Y solamente reduce su cristianismo en el templo, fundamentalmente. Pero que está en la calle, mayormente, y debe estarlo. Ahora, lo que tiene que hacer es hacer lo que debe hacer en la calle. Y no esperar reducir toda su vida cristiana dentro de estas 4 paredes, ¿no? Estas 4 paredes tienen su función, ¿sí? Una función de equipamiento, de entrenamiento, de comunión, de adoración en conjunto, de recepción de palabra, de enseñanza, etcétera, etcétera, pero después es para ir, y de ahí viene la palabra misa. Ahí viene la palabra misa, porque misium est, están en misión. O sea, terminada la celebración, ahora están en misión, salen. Eso es el origen de la palabra misa en latín, obviamente. Entonces, el salir a la calle para hacer lo que se tiene que hacer a partir de lo recibido es la función primordial que tiene. Lo que pasa es que salimos de la calle y estamos esperando la próxima reunión. Y en medio no hacemos nada. O sea, no hacemos nada, hacemos, pero creo que se debería hacer más. De hecho, la iglesia en los primeros siglos, o sea, había inundado todo el imperio romano y no tenía los medios tecnológicos que hoy la iglesia dispone, ¿no? Entonces, ahí dice, muéstrate, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y agraciado tu rostro. Es decir, Dios quiere que nos mostremos al mundo, porque mostrando al mundo estamos mostrando a Cristo.
Porque Cristo ahora está, no está un Cristo afuera, allá y nosotros acá. No, estamos unidos a Cristo. Nuestro rostro es hermoso porque Cristo lo hermoseó. Nuestra voz es hermosa porque proclamamos a Cristo. Entonces es necesario mostrarnos para que hacer oír la voz, hacer oír a Cristo, ¿no? Entonces sal conmigo, muéstrate, camina conmigo, gobierna conmigo. Eso es lo que está diciendo esta voz que viene con la tórtola, ¿no? Entonces, esa palabra que proclamamos, esa es la voz hermosa que tenemos, es proclamarlo a Jesucristo. Él es el que hermosea, Él es nuestro nuevo vocabulario. Entonces eso hermosea toda la creación, porque al nombre de Jesús todo se sujeta. Todo se pone bajo sus pies. La tierra es estrado de sus pies. Todo se pone bajo sus pies. Proclamando el nombre de Jesús. O sea, entendiendo nuestra comunión, o sea, lo que hacemos intramuros, ¿sí? Entendiendo esa comunión cuando la llevamos hacia afuera, y ese intramuros no quiere decir que lo hacemos acá exclusivamente, podemos hacer, de hecho lo hacemos personalmente en casa, etcétera, pero después es llevarlo hacia afuera. Y va a haber una gran manifestación del gobierno de Dios. Junto con nosotros, ¿no? Hay algo más en todo esto, algo que surgió justamente en la escuela cuando hablamos de lo que hacía, o sea, de lo que pasó con Abraham, y cuando Abraham fue justificado, dijimos que ni bien el Señor lo justifica a Abraham, le enseña guerra espiritual. Y se lo enseña en los celestiales, porque todo eso es una visión. Ahora, fíjate dale con Primera de Corintios. En Génesis capítulo 15, versículos 8-2, después de la justificación, dice, y él dijo, Abraham primero, y él dijo, oh soberano de Dios, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y él le dijo, aparta para mí una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y apartó para él todos estos y partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves, o sea, la tórtola no estaba partida. Y descendían buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba, y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor vino sobre Abraham, y aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. Esta es la primera vez que aparece la palabra tórtola, ¿sí? En esta, ¿cómo se llama? En este pacto que estaba haciendo, este sacrificio pactual, donde Dios toma unilateralmente, porque la tradición que se hacía cuando se hacía un pacto, era partir las reses, y ambos dos pasaban por en medio de las reses, declarando, si no cumplís la palabra que se pacta, vas a quedar como esta res. Te voy a partir por la mitad. Así era, así de violento era. Pero no pasa Abraham por en medio de las dos, pasa la antorcha, ese horno encendido, etc. O sea, Dios mismo pasa por ahí unilateralmente. Estos buitres quieren comerse el sacrificio para que no pueda establecerse el pacto. Y Abraham trata de ahuyentarlos y no puede. O sea, se da cuenta que la guerra es sobrehumana, ¿no? De todos modos, el pacto unilateralmente se establece de parte de Dios, y ahí aparece ese horno como manifestándose él mismo, pero curiosamente ese horno con esa antorcha, ese horno humeante, esa antorcha, pasa al lado de la tórtola. No pasa por en medio de la tórtola, porque la tórtola no estaba partida, pasa por en medio de la tórtola. Y es interesante porque la diferencia entre una paloma y una tórtola, más allá del color y del tamaño, la tórtola es un poquito más pequeña, el canto de la tórtola es ligeramente diferente al de la paloma, es mucho más suave, mientras que hoy diríamos, más nasal,
mientras que la tórtola, la paloma es más gutural el canto. Entonces es mucho más suave, es mucho más agradable, ¿no? Entonces, ese Jesús era un recordatorio del pacto que pasaba justamente al lado de la tórtola, un pacto pasaba ese nombre Jesús. Jesús es el salva, o sea, es el que trae el pacto, es el que trae el reino. Entonces, de alguna manera, ese sonido, esa brisa que nosotros percibimos, muy agradable, era el sonido de esa tórtola que venía con el nombre de Jesús, proclamando el nombre de Jesús. ¿Qué voy a hacer al escuchar esa voz? ¿Qué voy a hacer con todo esto que se está hablando? Es una palabra, creo que el Señor nos está manifestando. Ese Jesús, ¿qué pasa? Está anunciando, los ángeles estaban anunciando algo, un cambio de estación, un cambio de tiempo, Cristo centrado. Jesús que está ahí al lado de nosotros, manifestando, recordándonos el pacto. Muchas cosas hay ahí. Ahora, fíjate, habíamos mencionado el último versículo del Salmo 150, todo lo que respire alaba al Señor. Pero volvamos al Salmo 150, leámoslo completamente, no es muy largo, Salmo 150, los 6 versículos. Fíjate lo que dice, aleluya, es de los salmos que se llaman aleluya porque empiezan y terminan con aleluya. Aleluya, alabad a Elohim en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento. Raquía dice ahí. Alabadlo por sus proezas, alabadlo por la inmensidad de su grandeza, alabadlo con toque de flauta, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos vibrantes. Todo lo que respire, alabe allá. Aleluya. Ahora, cuando uno revisa este salmo, se da cuenta que está diciendo 4 cosas, básicamente, 4 cosas. El primer versículo dice, ¿dónde hay que alabarlo? El segundo versículo dice, ¿por qué hay que alabarlo? Los versículos 3 al 5 dice, ¿cómo o con qué hay que alabarlo? Y el versículo 6 dice que todo lo que respire, alaba al Señor. Entonces, revisando el versículo 1, aleluya, alabad a Elohim en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su raquía. Me llamó la atención eso de su raquía, a ver cómo dice en hebreo, lo fui a investigar en hebreo, y no dice en la magnificencia de su raquía, sino en el firmamento de su poder. O sea, de alguna manera, su poder crea un firmamento, es el firmamento de su poder. O sea, Él estableció eso manifestando su poder. El firmamento, el raquía manifiesta o hace claro su poder. De todos modos, hay algo muy significativo sobre todas estas entidades que están ahí, particularmente la iglesia, está en el raquía, ¿sí? Tomando tronos. Todo expresa un lugar que todo se debe encender en adoración. Ahora, sabemos que hay entidades que no están adorando ahí y que tienen que ser retiradas y la iglesia tiene que tomar esos lugares. Bueno, nuevamente, la puerta está abierta. La puerta está abierta, Dios abrió esa puerta, es el tiempo. El tema es si la iglesia va a entrar y tomar esos lugares, si va a gobernar. Vení, vamos a saltar sobre los montes juntos, está diciendo el Señor. Ese es el tiempo que está abriendo el Señor. Hay que ver si la iglesia quiere, ¿no? Entonces, ese es el ámbito en el cual todas esas palabras se están manifestando en el raquía, gobernando, saltando sobre los montes. Ahí hay un monte que todavía está opuesto a la voluntad de Dios. Bueno, se le habla, se arrepiente o si no se saca, punto. Pero la iglesia no queda vacío el monte. Si en el momento que queda vacío viene otra entidad perversa o peor todavía, ¿sí? Recordemos el monte de Hebrón. Salió Abraham, Isaac y Jacob, salieron cuando se fueron a Egipto y se vinieron los anaseos. Y después pasaron bastante tiempo para que el pueblo de Israel volviera a tomar ese monte, ¿no? Y es un monte, lo estudiamos en la escuela, es un monte portal
es un monte que la tiniebla quiere, que lo codicia, porque es un monte de gobierno, es la puerta para entrar a Jerusalén. Hoy está en manos de los palestinos. Ahora es interesante porque si uno revisa este Salmo 150, nota que hay instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. Está todo ahí manifestando la gloria de Dios. Todo. Y la idea es, manifestar, adorar con garra, ¿sí? Con fuerza, con entusiasmo, con todo tu ser, ¿sí? Con todos los instrumentos. Notemos que Lucero tenía algunos instrumentos, Querubín tenía otros instrumentos, pero ahora todo el cielo está a nuestra disposición para soltar con todos los instrumentos adoración a Dios. No podemos ser indiferentes en la adoración, en absoluto. O sea, el Salmo lo está diciendo y en este tiempo particularmente lo está diciendo. Hay que poner todo para adorar, o como quien dice, ponerle pilas en la adoración. Ahora, otra cosa que lo tercero que el Señor nos permitió percibir en ese momento, cuando esos ángeles desfilaban alrededor nuestro, esa voz de tórtolas, es que se sintieron como unos relés. ¿Saben lo que son los relés? ¿Sí? Los relés son dispositivos electromagnéticos, son como interruptores eléctricos, ¿sí? O sea, por un electroimán se le da contacto, entonces el electroimán es un pedazo de hierro que se hace imán, porque le pasa ahí alrededor de una bobina, se hace imán, tiene una corriente, una fuerza magnética, agarra otra chapita de hierro, se pega, entonces eso conecta a un interruptor. Y es muy típico porque vos sentís el clic, 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 clic. Las computadoras bien antiguas, una Apple quizás, funcionaba con relés, ¿no? O sea, todos unos ruidos que hacen de contactos que se pegan o que se sueltan, ¿no? Y lo que percibíamos ahí, y para estar tranquilo no había ninguna computadora, ¿sí? Estamos en intercesión, estamos en el Espíritu. O sea, no te sientas mal. Sentíamos todos esos clic, clic, como que se estaban ordenando cosas en los cielos y en la tierra. Al paso de estos ángeles, diciendo Jesús, clic, 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 se estaban alineando cosas, esos clic, clics, ¿no? Entonces daba a entender que la proclamación del nombre de Jesús era el camino antiguo. ¿Por qué digo camino antiguo? Porque me venía justamente Jeremías 6:16, dice: deteneos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua. ¿Dónde es? Y caminad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. El camino antiguo, no los métodos modernos, no los caminos que yo elijo, esos son los modernos, no, el camino antiguo es el nombre de Jesús, la proclamación del nombre de Jesús. Y entendiendo que los relés es de 1830, o sea, es un instrumento bastante antiguo. Funciona, sí, pero ya está superado ampliamente por la electrónica, ¿no? Pero hay muchos equipos que todavía se funcionan en otros ámbitos no tan sofisticados. El relé sigue funcionando. Entonces, lo que antes estaba desconectado o mal conectado, ahora al paso del nombre de Jesús empezaba a clic, clic, a alinearse, a ajustarse, a acoplarse al propósito de Dios. Y con esto el Señor nos hablaba de este pasaje, Salmo 19:4. Mirá qué interesante. Dice: su línea salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del cosmos. En ellos puso tabernáculo para el sol, etc. Lo que sigue es un ejemplo particular del sol en el gobierno del día, ¿no? Ahora no voy a entrar en detalle porque simplemente es algo sobre el tema del sol, es algo que se suelta a modo de ejemplo, creo, porque no solamente que gobernó sobre el cielo, sobre el sol, sino también sobre la luna, sobre las estrellas, etcétera, etcétera, de los cuales no menciona nada en ese momento. Pero como dice
el versículo anterior, no es una voz para ser oída, sino para ser vista, porque explayó sobre todo el raquía la gloria y todos tienen testimonio de lo que dice ahí. Ahora, en el versículo 1, fíjate, dice ahí, al director del coro, Salmo de David, los cielos, Shamaim, describen detalladamente la gloria de Dios y el raquía anuncia la obra de sus manos. O sea, hay un anuncio, hay algo que está diciendo que va a hacer Dios, está anunciando la obra de sus manos. Hay algo que está escrito en el raquía y es algo que se desarrolla en torno a la tierra. O sea, todos los habitantes de la tierra, sobre todo el mundo pagano, que según Deuteronomio capítulo 4, capítulo 7, es lo que le dio a todo el mundo para que vean las estrellas y todo el testimonio de Dios de lo que iba a hacer Dios, que está todo el programa de salvación. Ahora, a los hebreos le dio la palabra para que tuvieran algo más claro. El versículo 4 dice algo en particular, su línea. Otras traducciones dicen su cuerda, su hilo, aún su voz, ¿no? ¿Qué es esta cuerda o línea o hilo? La palabra que aparece ahí en hebreo es la palabra kaf, ¿sí? Kaf, que quiere decir cordón, como algo que conecta, que ata dos extremos, y justamente se usa para medir. Así se usa también como palabra cuerda, rima, cuerda musical, acorde, regla, reglón, voz, plomada. ¿Por qué? Porque justamente esa cuerda, ese kaf, estaba utilizado como plomada para medir una pared, por ejemplo, que estuviera en línea. Y también lo pone, cuando uno lo lee acá, su línea salió sobre toda la tierra y sus palabras, línea y palabras van en paralelo, y tierra y cosmos también en paralelo, está poniendo dos líneas en paralelo, ¿no? Ahora, cuando Dios mide algo y la cuerda sirve para medir algo, es porque Dios tiene interés en ese algo y es justamente para ajustarlo, para aclararlo, para alinearlo, y justamente con el tema de la plomada. ¿Qué hace la justicia? Mide si está torcido o no está torcido. ¿Qué hace el juicio? Ahora sí, ahora le pegué un golpecito para que esa línea que estaba torciendo y pone en línea recta. Esa es la idea. Esa es la idea de la justicia de Dios, no punitiva, sino correctiva, para alinearlo a su justicia, para que el día de mañana no se caiga a la pared, ¿no? Pero si uno lee, por ejemplo, Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, va a decir que mide el santuario, pero no midas el atrio. ¿Por qué mide el santuario? Para purificarlo, porque está ocupado el Señor del santuario. Le interesa el santuario y hay cosas que no están alineadas, pero al atrio no le interesa. Va a ser pisoteado por los gentiles, no me interesa. Está ahí, pero no mira, lo que importante es el santuario. Entonces, cuando pone una línea, su línea salió por toda la tierra, es porque está preocupado por la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra se alinee a los propósitos de Dios. Por ejemplo, un caso típico, ¿no? Isaías 28, 17 dice: pondré la justicia por cordel, Kav, y la rectitud por plomada. Nuevamente está en paralelo, justicia con rectitud, cordel con plomada. El granizo arrasará vuestro refugio de mentiras y las aguas arrollarán vuestro escondrijo. Literalmente, Dios está ajustando la justicia al cordel. O sea, está mostrando, el cordel va a estar tenso, línea recta, por cuestión de gravedad, va a estar línea recta, y todo tiene que alinearse a esa línea recta, ¿no? Entonces, cordel tiene que ver con justicia. Y con esa proclamación del nombre de Jesús por medio de estos ángeles, me venía a que se estaba alineando hasta el fin el cosmos, entendiendo que el cosmos, Génesis 2.1, son los ejércitos de Dios. Acordemos Génesis 2.1, que terminó de formar todos los ejércitos del cielo y de la tierra, y cuando uno eso lo traduce en la Septuaginta, ahí aparece la palabra cosmos, o sea, todo el orden de Dios de los ejércitos de la tierra y del cielo.
Está ordenando justamente todo eso. Y el nombre de Jesús, que es la justicia de Dios, es la vara y línea con que se miden todas las cosas, está ajustando todo a esa línea. Y ahí está muy importante, porque ahí habla del cosmos, pero nosotros estamos pero está trabajando, no está diciendo, si ustedes quieren trabajar junto con los ejércitos del cielo y de la tierra, también tienen que alinearse. Es un tiempo de alineamiento donde Él está dando esos golpecitos. Ahora sí está en línea. Lo que está desajustado tiene que ajustarse, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a usar, entendamos que Jesús es la vara de medir, ¿sí? Pero Dios, como Dios le dio a la tierra al hombre, Dios quiere utilizar al hombre como medida de justicia para juzgar a la tierra, como lo usó a Noé en su momento. O sea, era justo, y por medio de esa justicia que estaba en él, juzgó a toda la humanidad. Bueno, de la misma manera nos quiere usar a nosotros. Por eso nos invita a salir, a mostrarnos, a saltar junto con él, a caminar junto con él sobre los montes. Pero claro, tenemos que estar alineados, porque Dios quiere utilizar a la iglesia como medida. ¿Por qué dice que todos tenemos que llegar a la plenitud de la estatura de Cristo? Porque tenemos que llegar a la medida de Él. Y eso implica ese cordel que está sobre nosotros para alinearnos, para estar todo derechito con respecto a esa justicia, ¿no? Ahora, no deja de ser interesante que esta palabra también sea cuerda musical, ¿no? Y nuevamente esto habla de una tensión adecuada para la cuerda. O sea, la plomada tiene un determinado peso, le pones mucho peso, se parte la cuerda y ya no sirve más. Pero tiene una determinada tensión y eso hace una determinada frecuencia. Si se quiere jugar con el tema de frecuencia, está diciendo la iglesia tiene que estar sintonizada, bien sintonizada con el Señor, ¿no? Es interesante también que esa palabra kav viene del verbo kavá, que es juntar. Si se tiene que juntar es porque antes estaba algo disperso, separado, desperdigado por todos lados. Y la Biblia habla constantemente de la acción de juntar. El que no junta conmigo desparrama, dice Jesús, o sea que Él está juntando. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelas debajo de sus alas, pero no quisisteis? Que Israel no quiso ser juntado por el Señor. Hoy estaba leyendo, haciendo mi devocional con Lucas, están ahí, ¿no? Haciendo mi devocional con Lucas, estaba leyendo, no me acuerdo qué pasaje, pero decía en un momento que cuando habló de la justicia del testimonio de Juan el Bautista, muchos reconocieron la justicia de Dios. Dice, cuando Jesús habla sobre Juan el Bautista, dice que muchos de ahí reconocieron la justicia de Dios por causa de la obra de Juan el Bautista, pero los escribas y fariseos no lo reconocieron. Ese es el punto. No reconocieron la justicia de Dios. O sea, Jesús los quiso juntar, pero ellos no quisieron ser juntados. Y de hecho, dice, ¿cuántas veces quise juntaros a hablar de ese, pero como la gallina junta a los polluelos, pero no quisisteis? Puerta abierta, está la puerta abierta. Jesús era la puerta, estaba abierta ahí, pero no quisieron entrar. O sea, el mismo error que cometió Israel, lo cometió la iglesia de Filadelfia, que no tenía pecado, la elogia, pero no quiso entrar. No quiso entrar en este nuevo tiempo. Y esta palabra, justamente kavá, este verbo kavá, aparece primera vez ¿cuándo? Cuando junta todas las aguas en cúmulos, ¿sí? Y aparece la tierra. ¿Se acuerdan? Tercer día. Aparece ahí la palabra kavá. Y justamente, ¿qué son los mares? Los pueblos. Los pueblos que van a ser juntados con el nombre de Jesús para ser una nación. Si es que quieren, está abriendo la puerta, pero está el llamado. ¿Cuál es el llamado? Es que de la iglesia, de salir, de mostrarse, de soltar la voz,
de proclamar el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que los pueblos vengan a Cristo, ¿no? Entonces ese nuevo tiempo implica también de parte de nuestro salir y en el tiempo que estamos fuera, proclamar el nombre de Jesús para que la gente lo conozca, ¿no? Su línea salió por toda la tierra hasta el fin del cosmos, dice la palabra. Entonces la cuerda de Dios es la cuerda de justicia, pero esto, vuelvo a repetir, no quiere decir que primeramente sea una justicia punitiva, sino una justicia restauradora, justificadora, que la justicia de Dios esté en nosotros, como vamos a ver ahora en breve, ¿no? Cuando Jesús ora en Getsemaní, y probablemente ese texto, ese pasaje lo tenemos en Juan 17, leímos una parte, fíjate cómo sigue hablando. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Santo Padre, o Padre Santo, perdón, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Entonces Jesús los guardaba, mientras estaba con ellos, los guardaba en el nombre del Padre. Ahora le dice Jesús al Padre, guárdalos en mi nombre. El nombre de Dios, sea el Padre o sea el Hijo, guarda, protege, une, junta, para que ninguno se pierda. Siempre y cuando quieras entrar a Cristo. Iscariote no quiso hacerlo. Se quedó afuera, el hijo de perdición, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, o muy importante, digamos, porque la protección de Dios, la protección en el nombre de Jesús es efectiva. Y justamente lo que veíamos en esa proclamación, ese columna de ángeles que iban proclamando Jesús, Jesús, era un muro de protección. El nombre de Jesús es un muro de protección. O estás del lado de adentro o del lado de afuera. Ahora, quiero mostrarte, simplemente no me quiero introducir esto porque lo hemos hablado ya, simplemente lo menciono para tener una referencia. La diferencia es estar de adentro del muro o de afuera del muro, porque el enemigo siempre va a buscar imitar, porque no puede crear nada porque él no es inventor de nada, excepto de males. Pero lo que hace es tergiversar lo que existe, corromper el reino de Dios, ¿no? Entonces, de un lado hay algo que nos une, del otro lado también hay algo que nos une. Fíjate, Hebreos 2:15. Y librar a los que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. O sea, los de afuera están sujetos, están atados, están unidos a un espíritu de esclavitud por temor a la muerte. Eso es lo que exportó Adán, ¿se acuerdan, no? Adán fue puerta pervertida, fue puerta de pecado y muerte. Entonces, por pecado y muerte, por el temor a la muerte, viven todos unidos, pero en esclavitud. O sea, la cárcel en la cual están todo el mundo, fuera de Cristo, fuera de ese muro de protección, es esclavitud. Ahora, dentro, dice Efesios 5:21, sujetándoos unos a otros en el temor de Cristo. Adentro está el temor de Cristo. Adentro de Cristo está el temor de Cristo. Eso nos sujeta a nosotros en ese temor, pero es una sujeción en amor. No es un sometimiento controlador, perverso, sino una sujeción unos a otros. Ahora, es interesante porque un temor diferente, de fuente totalmente diferente, produce resultados diametralmente opuestos, ¿no? Entonces, nuevamente, volviendo a esto que dije recién, ¿no? Muro. Cuando escuchamos ese silbo,
esos ángeles que iban proclamando, ese viento, esa brisa agradable, nos vino justamente el pasaje este de Elías en la cueva, el siervo apacible y demás, ¿no? Pero sin querer ir al pasaje ese, formaba esa sucesión de Jesús, 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 formaba una pared, un resguardo, un muro si se quiere, y más que separar un ámbito del otro, sí, lo separaba ciertamente, pero era algo que daba protección. El nombre de Jesús nos protegía. Cuando el hombre cae, toda protección desaparece. De hecho, él se tiene que coser hojas de higuera para protegerse de una vergüenza obvia, ya expuesta, ¿no? Entonces, el hombre, toda protección de diseño se desvanece, se disuelve, se destroza, y obviamente Dios tiene que restaurar todo eso, ¿no? Eso es algo que vino finalmente, esto es la razón por la cual finalmente vino la ley escrita. Es lo que vimos en la escuela. Vino la ley escrita porque el hombre estaba totalmente desordenado. Antes no hace falta una ley. Estaba la naturaleza de Dios en Adán. Ahora la imagen y semejanza estaba totalmente borroneada, era un desastre, sin protección, absolutamente sin nada. Y esos mandamientos serían su protección hasta la venida del Mesías. ¿Sí? Era el ayo, ¿sí? Curadores y administradores hasta el tiempo oportuno. Era el ayo que los conducía a Cristo, el viejito ese, el paidagogos, que los guiaba, pero estaban en esclavitud, ¿no? Era una sujeción esclava, pero era temporal eso. Era para que justamente el desorden no se hiciera totalmente destructivo a punto de hacer desaparecer a Israel del mapa. Pero cuando llega la fe, cuando llega la gracia, cuando llega la obra de Cristo, lo que estaba desordenado temporalmente ordenado por esta ley, sostenido temporalmente por la ley, se vuelve a armar conforme al diseño original, porque Jesús, por su Espíritu Santo, entra en nosotros, y ahora estamos escuchando esta proclamación de ángeles. Entonces veía justamente en esta proclamación cómo estaba armando todo un cuidado alrededor de nosotros. O sea, Él estaba muy atento a todas nuestras necesidades, a todas nuestras circunstancias. El estar ahí en ese ambiente, percibiendo ese muro de protección de Jesús, Jesús constantemente dando testimonio a los ángeles de que Él nos estaba protegiendo, obviamente daba una sensación de estar en el reposo, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Yahvé. A ella corre el justo y es inaccesible. La tiniebla no te puede tocar. Cuando vos tenés el muro de protección de Dios, la tiniebla no te puede tocar. Sos inaccesible por la tiniebla. Jesús es Jesús. Jesús es fiel a su promesa. Yo los tengo en la palma de mi mano, de mi palma no te saca nadie. Sos inaccesible. Cristo, el justo en Cristo es inaccesible por el mal. Esa es la promesa. Y me venía justamente la palabra que Dios le da a Abraham al principio, en Génesis 15:1, la leo de la Biblia de las Américas. Dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Él es el escudo. Ahí no estoy muy de acuerdo con la Biblia textual que dice: yo sostengo un escudo. No, Él es el escudo. Él es el que nos protege. No es que pone un escudo, no, Él es el escudo. De hecho, toda la ira de Dios cayó sobre Él en la cruz. Él es el escudo, ¿no? Pablo va a hablar justamente del escudo de la fe. ¿Y qué quiere decir? Dice: levanten el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir? El escudo de la fe está tirado en el piso. Bueno, hay que levantarlo. O sea, acá hay una actitud de la iglesia que tiene que ser consciente. La iglesia tiene que levantar ese escudo de la fe. Pero levantar el escudo es levantarlo a Cristo, porque Él es
Él es nuestra justificación, Él es la justicia de Dios, Él es nuestra justicia, nuestra justificación. Entonces, esto me está hablando de esto de levantar el escudo, es entender la importancia de la justicia de Dios en nosotros, de la justificación, para esa protección que da el Señor de nuestras vidas. O sea, el escudo de la fe es el que nos protege de todo dardo del enemigo, pero los dardos del enemigo no pasan. Porque el cristiano se hace inaccesible por la tiniebla. Es un arma de guerra, la justicia no es un decorativo teológico, la justificación no es un decorativo teológico, es un arma de guerra. Y vimos cómo Dios enseña guerra espiritual a Abraham, o sea, una vez que está justificado. O sea, no depende ya de Abraham, depende de la justicia, del lugar donde está Abraham y que Dios se encarga de defender. Y el pacto se cumple unilateralmente por causa de Dios. O sea, Dios lo prometió y Dios es el que pasa por ahí en medio de las reces y Dios es el que se encarga de ese cumplimiento. Simplemente nosotros tenemos que levantar el escudo de la fe. O sea, ser conscientes de qué implica la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, hay otra realidad más, que es lo que dice el Salmo 47. Dice, los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo de Elohim de Abraham. ¡Ay, qué interesante! Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo de Elohim de Abraham. Y porque de Elohim son los escudos de la tierra, Él es exaltado en gran manera. Y es interesante esto, es tremendo este pasaje, porque los príncipes de los pueblos se unen con la iglesia. O sea, las entidades reconocen que la iglesia está ciertamente protegida. Y todos los escudos de la tierra, o sea, cada pueblo hizo su propio escudo. Pero sabe que se da cuenta que esos escudos no protegen a nadie. O sea, son invadidos, son destrozados, guerras en los típicos. Vos ponés el escudo, la identidad, en el escudo está la identidad protectora de su nación, la que le da identidad y que supuestamente le protege. Que será con armas, será con divisas, será con lo que fuere que la está protegiendo. Pero hoy están los pueblos, mañana no están. El único pueblo que no desapareció es el pueblo de Dios y no va a desaparecer porque se hace inaccesible a la tiniebla. Entonces, todas las entidades reconocen al pueblo del Elohim de Abraham, ¿sí? Al pueblo del Elohim de Abraham, o sea, la iglesia. Ellos reconocen que los escudos, o sea, el que da verdadera identidad al pueblo de Dios es el Señor. Y dice, y ahí finalmente se muestra que Jesús es el factor de unidad de todos los pueblos de la tierra. Mientras que están fuera, cada uno con su escudo, está librado a la suerte de las circunstancias o de las entidades, las traiciones que hay en el raquía y demás. Pero cuando están en el Señor es otra cosa, porque ahí el Señor los está verdaderamente cubriendo. Volviendo al tercer día, cuando Dios junta las aguas en sus cúmulos, como dice, formando los mares, que serán los pueblos de la tierra, entendemos que la proclamación de los ángeles del nombre de Jesús, Dios va a juntar, o al menos quiere juntar, a todos los pueblos de la tierra. O sea, cielo y tierra unidos, los pueblos están recorriendo por toda la tierra, los cielos están divididos, cada uno con su trono, pero cuando todos los cielos están unidos, los pueblos van a estar unidos y todos le van a traer gloria a Dios, con lo que pasa en Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Todas las naciones de la tierra le traen tributo a la nueva Jerusalén, todos están unidos, ¿sí? Obviamente, los que quieren entrar, ciertamente, ¿no? Los que quieren entrar. Él es el verdadero escudo. La justicia de Dios en nosotros es el único escudo que nos cubre de los dardos del enemigo, pero también es el que nos da identidad y gobierno. Además, si los príncipes, que son estas entidades espirituales, están sobre los pueblos, se reúnen con la iglesia, habla de una evangelización exitosa finalmente. ¿Sí? Porque si bajan la cabecita, quiere decir que la iglesia ha entrado o ha ido con el evangelio y las potestades rebeldes han caído o se han arrepentido y se
sujetan y abren las puertas a la evangelización. También Pedro, termino con este texto, Pedro dice, pero vosotros, primera de Pedro 2, 9 y 10, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las promesas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces en Cristo todos los pueblos ahora tienen propósito, están resguardados, han alcanzado misericordia. Están en la justicia, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro, la justicia y el derecho son el fundamento. O sea, los ha traído a la justicia de Dios, ¿no? Entonces con esto quiero concluir, porque estamos entrando, en este tiempo. Dios está abriendo la puerta. Nos estuvo hablando a fines de diciembre, nos estuvo hablando en la cumbre, nos estuvo hablando en la intercesión, nos estuvo hablando en la escuela 4 veces, una vez testificando o apoyando a las otras, abriendo diferentes vetas de esta misma revelación. Y con esta palabra, que es una de ellas, básicamente de lo mismo, de un nuevo tiempo que se abre, por el cual nosotros tenemos que, por un lado, caminar con Jesús, saltar sobre los montes con Jesús, hablar con Jesús, tener comunión con Jesús, gobernar con Jesús, pero al mismo tiempo mostrarnos, soltar nuestra voz, hacer en la calle lo que debemos hacer y no concentrar toda nuestra actividad o tener una mentalidad, o sea, estar encerrados mentalmente entre 4 paredes y creer que todo nuestro cristianismo se resuelve acá, ¿no? Eso es un punto, es un tiempo nuevo que está hablando. La iglesia tiene que llegar a la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo, la plenitud de la estatura de Cristo, y esto habla de andar juntamente con Él porque Dios quiere utilizar a la iglesia como instrumento, como su instrumento para juzgar todas las cosas, ¿no? Y esto habla de soltar la voz, las palabras que puso en nuestro corazón y en nuestra boca, proclamar el nombre de Jesús. Él es el verdadero refugio. El mundo tiene que ver eso, tiene que dejar las falsas protecciones, los falsos escudos, las falsas identidades. Esos son los escudos de la tierra. Pero finalmente Él es el que da el verdadero escudo, la verdadera identidad, la verdadera protección, ¿sí? Esa voz es una línea, es un cordón, es un cordel que junta, como que junta, con cuerdas, aunque utilice otra palabra ahí, ¿no? Con cuerdas de amor te ha traído, o sea, nos rodeó con su cuerda, nos juntó con su cuerda, una cuerda de amor, una cuerda humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él se hizo carne, Él se hizo humano, ¿sí? Entonces, Él nos juntó, nos rodeó. Gracias a Dios, nosotros estamos acá, ¿por qué? Porque hemos escuchado y quisimos ser juntados por Él, ¿sí? Hay mucha gente que todavía se resiste, hay otra gente que está engañada y no conoce, y ciertamente les puedo asegurar que no conoce, jamás en su vida ha tenido una Biblia en su mano, le han hablado de Jesucristo. No, hemos tenido testimonios de esos en el barrio. En Lomas hemos tenido gente que no sabía ni de qué se trataba una iglesia, nunca habían visto, o sea, chicos cuyos padres jamás habían tenido una Biblia. Imagínate los chicos, no tenían la más pálida idea de absolutamente de nada, y ellos ese mismo día recibieron revelación. O sea, estaban limpios de todo tipo de contaminación religiosa en este sentido, ¿no? Y pudieron ver a Cristo. Entonces, esto me da pie para entender que es imperioso mostrarnos, soltar la voz, hacer oír la voz de la amada, que es la voz del amado, ¿sí? Así que con esto quiero que
oremos para tener esta comprensión de este tiempo. Y vuelvo a repetir, Filadelfia, Dios no le recrimina nada a Filadelfia. Le dice, aunque tienes poca fuerza, no, eso no se lo dice. No se lo dice. Le dice, puse una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Está en cada uno de nosotros entrar. Pero Dios no hace sugerencias. Por algo puso la puerta. Y es el tiempo en el cual tenemos que pasar por esa puerta. Padre, atendemos a tu voz y Señor, entendemos que son 4 veces en enero, en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. 4 veces que nos has hablado sobre este tiempo y este cambio de estación. Y literalmente pudimos ver el cambio de estación en estos primeros días de marzo. Vimos como en esta semana, Señor, los cielos bien conflictuados, bien aguerridos. Un nuevo tiempo venía que se adelantaba y el viejo tiempo que no quería moverse. Pero el nuevo tiempo apareció. La nueva estación apareció. Y los cielos dan testimonio de eso. ¿Cómo no vamos a dar nosotros testimonio de eso? Señor, no creemos que sean situaciones fortuitas, situaciones meteorológicas, solamente. Entendemos que lo que pasa en la tierra es resultado de algo que está sucediendo en los cielos. Y Señor, si tú dices, podemos conocer la señal de los cielos y no podemos conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo, los tiempos del Espíritu. Señor, hoy entendemos que hay una puerta que tú nos abriste y la has puesto delante de nosotros. Y no queremos ser ajenos a esa realidad. No queremos ser ajenos al mover del Espíritu, a lo que pasa en los cielos. Si nos da la posibilidad de leer eso, de ver eso, de entender que tú nos estás abriendo esta puerta para entrar en ese tiempo, difícilmente podamos decir nunca lo supe. Porque no nos hablaste 1 o 2 veces, nos hablaste 4 veces. Y en forma consecutiva, diciembre, enero, febrero y marzo. Perdónanos, Señor, por ser tan duros de servicio, por ser tan obstinados, por ser tan quedados como el tiempo viejo, como que no quiero renovarme cuando viene el tiempo nuevo, viene el aire nuevo, viene el fresco nuevo, pero yo me quiero quedar en el tiempo antiguo. Los cielos fueron convulsionados de una manera muy, muy violenta. Y lo pudimos percibir. Queremos pasar por esa puerta, Señor. Y no depende de que tenemos o no tengamos fuerzas. Tú nos das la fuerza porque si nos abriste la puerta es porque nos das todas las capacidades para entrar y para hacer frente a lo que hay del otro lado de la puerta. No sabemos, pero es tu carácter, Señor. Y con eso nos basta. Tú eres nuestra protección. Tú eres nuestro escudo. Señor, que el ánimo, la fortaleza que tú nos das para caminar junto contigo, la provisión de ese nombre de Jesús, todos los recursos de gloria que tú has rescatado para la iglesia y lo has dado, sea en los cielos o sea en la tierra, que has dado a la iglesia, Señor, sabemos que están sobre nosotros. Por eso establecemos, Señor, nuestro compromiso contigo de pasar del otro lado, de pasar esa puerta, de escuchar tu voz y de levantarnos, salir del escondite, salir de ahí del refugio
de la sangre de Jesús, de la herida de Cristo, y con el recurso ese, porque somos uno con Cristo, mostrarnos al mundo, mostrarnos como testigos de la resurrección de Cristo en el Espíritu, porque la vivimos, la percibimos. Mostrarnos, Señor, como aquellos que han sido lavados, purificados con tu sangre. Mostrarnos con esa voz que sale de tu mismo trono, porque al estar unidos con Cristo, la voz de tu iglesia, la voz de Cristo, la voz donde se presenta la misericordia, se lanza la verdad para traerlos a la justicia. La voz de la tórtola, la brisa suave, tranquila, aquella que dice Jesús, 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 y toda una línea de ángeles que entienden el poder, la magnificencia, la hermosura, la dulzura, la protección, el poder del nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. No es monótono. Cada palabra de Jesús, cada proclamación, cada exaltación abre ámbitos de revelación, abre ámbitos de provisión. Jesús. Empezá a soltar el nombre de Jesús. Audiblemente, empezá a decir Jesús, Jesús, Jesús. Y permití que tu corazón se llene de ese nombre. Tu corazón se replete, se inunde. Y empecé a inundar la atmósfera, todo que alabe, lo que sale del trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, los querubines, los serafines, todos los ángeles, toda la creación alabando y dándole honra al corderito, Jesús. Jesús, llenar la atmósfera de Jesús. Pero no solamente, y si bien ahora sí es el nombre de Jesús, después vas a soltar todas las proclamaciones de la dignidad del Cordero. Toda la realidad, toda la adoración que merece. Con todos los instrumentos, con todos los recursos que el Señor te dio. Agarra un shofar, empieza a soltar con el shofar. Empezá con la guitarra, empezá con todos los instrumentos que el Señor te dio. Con tu voz, ¿qué estás haciendo con tu voz? ¿Por qué no proclamar el nombre de Jesús? ¿Por qué no soltarlo por las calles, por los colegios, por los almacenes, por las fábricas, por las industrias, por todos lados? Soltar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene que llenar todo. Su línea llegó hasta el confín del cosmos. Todo el cosmos, todo el orden creado, todos los ejércitos del cielo y de la tierra, todos tienen que conocer, todos tienen que alinearse al nombre de Jesús. Esa es la medida. Esa es la medida. Aleluya. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Esa es la puerta que el Señor te abre, nos abre para poder pasar del otro lado. Y no olvidarnos, o sea que eso fue una linda predicación para el domingo, pero ¿qué pasa en la próxima predicación? Hermano, no es una predicación, es un mensaje que el Señor está dando hace 4 meses a nuestra congregación mínimamente, pero creo que va más allá de eso. Es un mensaje que va más allá de las fronteras de una congregación, de una ciudad, de una provincia, de una nación. Es un tiempo que el Señor está abriendo para todas las naciones, porque su línea recorrió toda la tierra y su voz hasta el fin del cosmos. No es algo local, hermano, no es algo local. Es hasta donde llega tu fe. Si vos ves esa puerta y está abierta, pasá. Si el Señor te muestra la puerta, pasá. No es una cuestión religiosa, no es una cuestión congregacional o denominacional. Es una puerta que Dios abre para que aquel que se anima a caminar en fe y a dar esos pasos de fe. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo. El nombre de Jesús está proclamando eso. El nombre de Jesús, esa línea de ángeles, están marchando. Hay un movimiento. Dios te está invitando a movete con ese ejército de ángeles. Ese ejército está alineado con el Señor. Movete con ese ejército de ángeles. Él es tu protección y te haces inaccesible a la tiniebla cuando caminas alineado con el Señor. Sentí esos relés que están haciendo clac, 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 clac. Se están alineando. Toda la creación se está alineando con el Señor.
Aleluya, toda la creación se está alineando. Y aquellas congregaciones inclusive que estaban desalineadas se empiezan a alinear, porque la visitación también llega sobre ellos. Algunos antes, otros después, pero todos llegan porque hay un solo pueblo. Dios quiere un solo pueblo, una sola nación, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. No son 2 Jerusalenes, no son 28 Jerusalenes, es una sola. Dios está llamando a todos a unirse, a alinearse con ese ejército de ángeles que proclaman Jesús, 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 Jesús. Así que proclama, no religiosamente, hermano, no religiosamente, sino devocionalmente, comprometidamente. Hablamos en la iglesia de compromiso, el evangelio del compromiso, no el evangelio del no compromiso, sí, que lo haga otro, no, el evangelio del compromiso. Alineate con el Señor. Alineate con el Señor, empezá a caminar sobre los montes, sobre los colzados, saltando con alegría. O sea, el amado venía con alegría a buscar a su novia, a su esposa, con alegría. Y le dice, sal de la peña, sal de las hendiduras, muéstrate, suelta tu voz, hermosa tu voz. Oh, tu rostro es brillante, es hermoso también. Aleluya, es el Señor que embellece el rostro, porque es la iglesia que ha pasado al otro lado. Aleluya. Ha pasado al otro lado. Santo, te adoramos, Rey, te bendecimos, gloria a tu nombre, Señor. Oh, poderoso, poderoso Rey. Oh, bendito bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ponete de pie, vamos a adorar al Señor. Oh, Santo. Oh, Rabasheka, Rabasina, Andukatubia, Basaya. Santo y ungido, Jesús. Proclamar el nombre de Jesús. Nombre arriba de todo nombre. Jesús levantado y exaltado, Jesús. Amén, tu nombre poderoso. Jesús. Amén. No hay enfermedad que pueda resistirse al nombre de Jesús. No hay dolencia que debilite el nombre de Jesús. Desaparecen los males, desaparecen los demonios en el nombre de Jesús. Se disuelve toda barrera, se quiebra todo orgullo al nombre de Jesús. Aleluya. Se rinden los escudos, se rinden las naciones al nombre de Jesús. Se alinea todo el cosmos al nombre de Jesús. Oh, Rabacato, Rabashere, Barabasaya. Oh, nombre arriba de todo nombre. Glorioso nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Dado Jesús. Amén. En tu nombre, Señor. Nombre poderoso. Jesús. Declaramos ese nombre a los principados y potestades sobre este territorio y sobre todo territorio a donde llega esta voz. Se suelta el nombre de Jesús y el nombre de Jesús fueron sujetos los principados, potestades y ángeles. Aleluya. En el nombre de Jesús se quiebra toda fortaleza, se quiebra todo orgullo y todo espíritu, toda queja, toda excusa cae en el nombre de Jesús. Aleluya. Jesús. Abrimos este tiempo nuevo, estación nueva. Entramos por la puerta. Yokarabasaya toda sea. Jesús, Jesús, Jesús. Santo.
Oh, santo, santo. Se quiebra toda oposición a los pies de Cristo. La tierra es estrado de los pies. En breve Satanás será derrotado, será puesto bajo vuestros pies. Siéntate, gobierna hasta que todos los enemigos estén puestos por debajo de los pies de Cristo. ¡Oh, santo! Exaltado Jesús. Amén. Amén. Nombre glorioso. Nombre glorioso. Poderoso, poderoso Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Está ahí. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Gobernando sobre cada célula de nuestro cuerpo. Sobre cada órgano. Sobre cada tejido. Aleluya. Sobre nuestras relaciones, sobre nuestros negocios. El nombre de Jesús en nuestras familias. El nombre de Jesús en nuestros estudios. El nombre de Jesús siempre. Siempre adelante, siempre primero. Siempre gobernando todo, Señor. Aleluya, Santo Rey. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. No sea parte de nuestra lengua tu nombre, Jesús. Halle siempre lugar en nuestro corazón tu nombre. Primero y postrero. Alfa y Omega. Primer recurso y último recurso y único recurso. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Rey. Señor, en virtud de tu palabra, del peso que tiene tu consejo, que no es alternativa, no es opcional. Tú dijiste que cada vez que nos reuniéramos, celebráramos tu nombre, celebráramos la mesa, celebráramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Queremos hacerlo con esa motivación nueva que tú nos has dado, Señor. Este tiempo nuevo que has abierto para nosotros, que implica la asunción de una responsabilidad, que es pasar por la puerta y estar en un tiempo nuevo. Señor, celebramos este momento de comunión con tu pan y con tu vino, que es tu cuerpo, tu carne, Señor, partida por nosotros, y también tu sangre, Señor, que nos ha limpiado de todo pecado, transgresión e iniquidad. Tú cargaste sobre con todas esas cosas sobre la cruz. Tú fuiste el escudo para que todo el juicio de Dios no cayera sobre nosotros, sino que fuera absorbido por ti. Nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Decimos el pan y la copa y celebramos en unión contigo, Señor, y en presencia de multitud de ángeles que ciertamente están adorando delante de ti junto con nosotros la belleza, la perfección, la grandeza, la dignidad de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Rey. Te amamos, te bendecimos. Te honramos a ti, Señor, y celebramos el triunfo de la cruz. Aleluya. Amén. Amén. Participe.
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias por este tiempo, Señor. Y lo que tú has abierto, esta estación que has abierto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por compartir este momento. Los que nos han seguido o nos siguen por internet, Señor los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una excelente semana. Y la puerta está abierta para declarar, proclamar el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.